Sziasztok! Hola, de nuevo nos encontramos en Sabores de Hungría. Yo soy Ángel, tu cocinero. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Sopa. ¿No quería sopa? 2 platos. Vamos a seguir un poquito en la línea de las sopas. ¿Por qué? Pues porque ya empiezan a venir los fríos y tal, y apetece algo potente. Hoy una buena sopa potente de un poquito a la húngara que vamos a preparar, que se llama Frankfurti Leves, es decir, sopa de salchichas de Frankfurt, que yo creo que os va a encantar. Así que vamos a la receta. Como siempre, un par de frases de la receta de hoy, explicando un poco algo relacionado con el tema. Hungría es un país que participó en las 2 guerras mundiales. Esto quiere decir que en la propia gastronomía húngara, en época de posguerra, muchas veces no había carne y bueno, alguien empezó a utilizar salchichas, que era lo que había disponible en aquel momento, y empezó a hacer una sopa un poco potente de salchichas. Bueno, lo que empezó siendo una comida, digamos, de recursos de posguerra, muy típico en toda Europa, incluido España, etcétera, todos los países que de una manera u otra se vieron envueltas en conflictos bélicos y después vino una época de escasez, pues después de esta época se fue afianzando como una costumbre en todo el país. Y aunque se llama Frankfurti, no tiene que ver con la gastronomía alemana. Se llama Frankfurti porque lleva salchichas, ¿de acuerdo? ¿Qué os puedo contar? Los años 60, los años 70, en todas partes se hacía esta sopa, con materiales más o menos. Hoy en día ya es una receta más de culto, con un producto de calidad, con un choricito de calidad, con unas salchichas de calidad, y de aquí podemos sacar una sopa que es una auténtica delicia, y sobre todo con col, que ya veréis que trabajar las sopas con col es maravilloso. Así que vamos a la receta y no me enrollo más. Estupendo, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para nuestra receta. Hay una frase que no dije anteriormente, y es que en Hungría hay 2 grandes familias de sopas. Las sopas más ligeras, que se emplean para abrir la comida y tal, y luego hay estas sopas de tipo potente, que son más cargadas de alimento, que, como hemos dicho, nacen de una época de necesidad, donde la gente tenía que alimentarse con los recursos que más o menos tenía a disposición, y que luego pues se suele hacer pues un plato de pasta o algo más ligero para acompañar el segundo plato, ¿de acuerdo? Aunque si alguien es de buen comer y después de comerse esta sopa le apetece un buen jabalí como Obélix, pues también es posible, o sea, no hay problema. Bueno, vamos a ver qué necesitamos para nuestra sopa potente, que esta es de las fuertes y de las buenas. Evidentemente col. 1,5 kilos más o menos, una col rizada, ¿de acuerdo? La lisa no sabe igual, es mucho más intensa de sabor la rizada y es ideal para este tipo de plato, ¿de acuerdo? 4 patatas, vamos a poner una cebolla grande, un trozo de chorizo, esto es un chorizo muy rico, así tiernecito, de calidad, que lo compro en una tienda especial y es delicioso, 2 dientes de ajo. Vamos a poner media cucharada de comino. ¿Por qué? Porque suele producir gases la col. Y una manera de bajar ese nivel de gases en el intestino es tomar el comino, que ayuda a digerir este tipo de producto, ¿de acuerdo? Páprica, no nos puede faltar el páprica en una comida húngara, una buena cucharada de páprica, ¿de acuerdo? Le voy a poner una pastillita de caldo de ahumado. Esto si lo podéis encontrar bien, si no, tampoco pasa nada. Le voy a poner también más o menos sobre 800 mililitros de caldo de este que yo tenía congelado del famoso codillo que hice un día ahumado, porque tiene ese punto de sal y ese punto del ahumado que es ideal para esta sopa. Intentad por todos los medios conseguir algún producto ahumado. El toque ahumado a esta sopa le va a venir ideal, sea un trozo de tocino ahumado, lo que podáis encontrar, ¿de acuerdo? Dependiendo de las regiones, dependiendo de los países, no es tan fácil encontrar a veces porque no hay costumbre de comer ahumados, pero ahí donde haya ahumados, pues nada, pues un trozo de costillar, lo que sea, como sea, conseguid algo que le dé ese toque ahumado, incluso ahumados sintéticos si alguno
no lo consigue, como especia o alguna sal ahumada o alguna cosita así, ¿de acuerdo? Por supuesto, un buen trocitito así de tocino para arrancar la comida, también ahumado, naturalmente, para darle ese toque. Y bueno, los que tengáis la vesícula delicada, olvidaos de esta receta. Los demás sí, pero todo eso del ahumado para la vesícula no es nada bueno. Vamos a la receta y vamos a esta clásica sopa de invierno. Y yo, como se nota que trabajo sin guión y voy como voy siempre como las motos, pues bueno, me he dejado lo esencial, las salchichas, ¿de acuerdo? 4 salchichas de Frankfurt, que no lo he dicho, pero están aquí, sal, pimienta y creo que ya espero que no me deje ninguna cosita, ¿de acuerdo? Los que vamos así a lo loco en directo a tumba abierta, pues no suele pasar esas cosas, que algo siempre nos dejamos en el tintero. Pero por suerte tengo aquí el equipo familiar que me dicen, ¿qué te has dejado las salchichas? Pues es verdad, 4 salchichas de Frankfurt, ¿de acuerdo? Vamos a la receta. Estupendo, pues bueno, vamos a empezar por la col. Evidentemente las hojas externas que estén más pochas, pues fuera, ¿de acuerdo? Os cuento algo de la col. Hay gente que la trocea, le da un hervor de 1 minuto y luego filtra, la blanquea. Se puede hacer, eso ayuda un poquito a bajar estas sustancias que dan gases. Y también, pues si es muy intensa de sabor, que es una col un poquito vieja, un poquito entrada en años, como digo yo, siempre de broma, pues tiene un sabor demasiado intenso y ayuda a rebajar el sabor. En este caso, como es una col muy joven, no hace falta. Lo que vamos a hacer es quitar el tallo. Intentamos con cuidado quitar la parte interna, vamos a partirla. Vamos a sacar la parte interna, ¿de acuerdo? Que siempre es de cocción más difícil. Y lo dicho. Y así la vamos troceando, ¿de acuerdo? Estupendo, pues nada, vamos a empezar nuestra receta de hoy. He ido pelando patatas, cortando la cebolla un poquito. Esto no lo muestro en el vídeo porque todo el mundo sabe hacerlo, ¿de acuerdo? Pongo una gotita de aceite de girasol y empiezo como siempre con este tocinito, ¿de acuerdo? Que vaya soltando ese toquecito ahumado y su grasita. No es ni más ni menos que, por ejemplo, un caldo gallego donde le pones un trozo de tocino o lo que sea para darle, o el unto que suelen poner cuando hacen la receta al caldo gallego. Pues esto es algo parecido. No le he mencionado tampoco los ingredientes, pero tenemos crema de leche al final para hacer el espesado de la sopa, ¿de acuerdo? Luego hablaremos un poquito más de ello. La cebollita con un poquito de sal. Esta es una sopa que vale la pena hacer una olla un poco grande, ¿de acuerdo? 10-15 raciones. Vamos a hacer 2,5 litros, 3 de sopa, ¿de acuerdo? No tiene sentido preparar como 4 racioncitas porque no vale la pena. Aparte os comento que todos los productos hechos con col al día siguiente están más sabrosos, ¿de acuerdo? Estupendo, la cebolla ya está. Vamos a poner los ajitos machacados. ¿Sabéis? Con el filo invertido del cuchillo, pues nada, machacamos un poquito los ajos. Añadimos el pimentón y el comino. Un poquito de mejorana también le viene muy bien. Yo ahora no tenía, pero le podéis poner un poquito de mejorana, que queda muy rica la comida. Y antes de que se nos queme el pimentón, toquecito de agua, ¿de acuerdo? ¿Qué haremos a continuación? El caldito que yo tengo por aquí, 1 litro de agua, vamos a poner 2 litros de líquido de momento, ¿de acuerdo? Ya tenemos 1 litro dentro, vamos a colocar el segundo litro
¿Por qué os digo 2 litros y no 3, por ejemplo? Porque la col, aunque parece sólida, cuando está cociendo empieza a soltar agua, y va a aumentar la cantidad de líquido que tenemos en la sopa. Entonces nos va a quedar una sopita sobre los 2 litros y medio, que yo creo que está muy bien. Si lo seguimos diluyendo, al final perderemos esa intensidad de sabor y ya no queda tan bonito, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Ponemos nuestra pastilla de caldo de ahumado. Y con cuidado que no se me caiga la mitad fuera. Patatas al estilo pueblo. Podríamos cortarlos en cuadraditos más bonitos, pero vamos a chasquearlas. Que le da un toque más rústico a la sopa. Y ahora nos falta la sal, ¿de acuerdo? Una cucharada bien colmada de sal. Tenemos bastante caldo y tal, pero no hay que olvidar que aunque la patata es muy sosona, sí es verdad que tenemos ese caldo del ahumado, etcétera, etcétera, que teníamos antes. Luego siempre podemos rectificar de sal si no está bien de sal la sopa. Pero como nos quede salada, eso ya no hay que lo arregle. ¿De acuerdo? Si vemos que estamos cortitos de caldo, siempre podemos poner un poquito más de agua. ¿De acuerdo? Ahora lo dejamos hervir y para que ablande todo esto entre 30 a 40 minutitos. ¿De acuerdo? Estupendo. Bueno, pues ya nada, ya tenemos aquí nuestra sopita y tal, que lleva como media horita haciéndose. Y lo interesante de todo es que andábamos un poco cortitos de agua, le vamos a poner un poquito más, ¿de acuerdo? Ahora yo creo que ya tiene el aspecto de sopa, como veis está muy cargada. Vamos, que sobre los 3 litros es lo adecuado, ¿de acuerdo? Entre 2 litros y medio y 3 litros de líquido es lo que vais a necesitar. Contad esto que dije de que primero la col va a soltar un poquito de agua y después ya veis si necesitan medio litrito más, etcétera. Un poco lo ajustáis, ¿de acuerdo? Si metéis los 3 litros de golpe y luego empieza a soltar agua, va a quedar muy diluido. ¿Qué viene ahora? El chorizo. Y le vamos a dar 10 minutitos. ¿Por qué no pongo las salchichas? Porque las salchichas en un minuto están. Si ahora las pongo se deforman, quedan feas. Vamos a dejarlo como la etapa final, ¿de acuerdo? Estupendo, pues nada, ya tenemos el choricito dentro. Vamos a hacer el espesado con la crema de leche, que es lo que en realidad vamos a hacer, es engordar esta sopa, ¿vale? Para que no esté tan líquida. Conocéis el proceso del havarage. Como siempre, un poquito de harina, un vaso de yogur griego o crema de leche agria. Vamos a ir removiendo, ¿de acuerdo? Mezclando la harina con nuestra crema de leche agria. Y por el método de igualación de calor, vamos sacando caldo. Lo vamos mezclando y vamos diluyendo nuestra mezcla, ¿de acuerdo? Y esto lo hacemos para que al contacto del producto frío, que es la crema de leche, con el caldo muy caliente, pues no nos haga grumo, ¿de acuerdo? Lo hemos explicado muchas veces. Sacamos un poquito más. Y ahora vamos a engordar, es decir, lo que vamos a hacer es espesarla. ¿De acuerdo? Darle un poquito más de cuerpo. Al principio parece que hace un poquito de grumo, pero ya veréis que enseguida se suelta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede espesar también? Con otra técnica que aquí llaman el rentage, que consiste en calentar en grasa o en aceite la harina, tostarla, una cucharada de harina, y mezclarlo después con agua o el propio caldo o lo que sea, o un poquito de páprica, etcétera, etcétera. Y se hace una especie de papilla y esta papilla se añade a la sopa. Con esto lo que conseguimos es que la sopa también pues espese y coja el cuerpo, ¿de acuerdo? Son dos técnicas distintas. A mí me gusta más para este tipo de sopa porque queda más cremoso, ¿no? Pero algún día mostraré la otra técnica
del Rantage. Y ahora, aprovechando que aún la vamos a dejar 2 o 3 minutitos, es cuando añadimos las salchichas, ¿de acuerdo? Que llega ahora el terrible momento de probar lo que hemos hecho hoy en cocina. Vamos a ver qué tal nos ha quedado esta sopita, que tiene un aspecto estupendo, ¿eh? ¡Oh! Divino. ¡Oh! Divino. Esto resucita un muerto. Vamos, que es que deberían darlo en todas partes para poner ya uno a tono con las cosas. ¿Qué os puedo decir? Dos o tres cositas. Yo le he puesto 2 cucharaditas de vinagre porque ese toquecito así ligeramente, vamos a llamar picante, que da el vinagre, a mí me gusta mucho. No es obligado, hay gente que lo pone, hay gente que no, normalmente no lo pone la gente, muy poca gente lo hace, pero yo sí. Y queda aún más rica. ¿Qué más os puedo contar? Hay un dicho popular en Hungría que dice que choca kaposta kétszer melegítve, que más o menos lo suelen aplicar, esta sabiduría popular, cuando una pareja a lo mejor se separa y luego vuelve, ¿no? Y un poco lo que quiere decir es que solo la col 2 veces calentada, ¿no? O recalentada. ¿Por qué? Porque normalmente estas cosas no van muy bien, pero la col sí. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y me salgo de este jardín. Pues sencillamente que la col ahora mismo, si hacéis la sopa por la mañana, a la hora de servir está más buena, cuando la volvéis a recalentar. Pero es que al día siguiente aún está todavía más buena. Es el único producto, digamos, la col, todas las recetas que llevan col, que si tú las recalientas al día siguiente, bueno, como algunos guisos y tal, al día siguiente están más buenos que recién hechos. Es mi consejo. Por eso vale la pena hacer 2-3 litros, porque bueno, así coméis hoy y coméis mañana y tenéis una receta que os cunde un poco, o si hay familia grande, pues cunde un poco la receta. ¿De acuerdo? No me lío más, simplemente lo de siempre: paz, amor, cocinar, probar la receta y nos vemos muy pronto. Hasta luego.